Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre las conquistas de David, después de que habíamos reflexionado sobre la oración de David que agradece a Dios por su dinastía, es decir, por el proyecto que tiene Dios, porque Él dice, yo te edificaré la casa David. No necesito que vos me edifiques ninguna casa. Pero Señor, yo vivo en una casa de cedro y tú vives solamente en una tienda de campaña. Y ahí entonces viene toda la teología de un Dios que camina, de un Dios que acompaña. Peñan de Yara, Nañan Nere Yaya llevan de Peñan de Yara, o Guata Señan de. Esa es la teología del Antiguo Testamento. Queridos amigos, y esta es una de las cosas también interesantes que tenemos que tener en cuenta, porque dentro de algunos movimientos definimos a Dios, pero como un Dios lejano. Es un Dios aristotélico, es un Dios filosófico, que no tiene nada que ver, al final de cuentas, con el accionar del hombre. La Dios filosófico, Dios aristotélico. Aristóteles a Dios le llama como el motor que da el empuje, que da el inicio, pero después se desentiende. Una vez que movió el balón, como se dice, entonces ella oreima. Que siga el juego entre ustedes, pero pómala, apretante más. Sin embargo, el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios que no es que solamente movió el balón, sino que está entonces dentro del campo de juego. Y entonces esto es importante porque muchos de los grupos como existen le llaman un Dios arquitecto, por ejemplo. El Dios arquitecto que arquitectó todo, pero que no tiene nada que ver después con el hombre. Y por eso dicen, claro, como una lógica de la conclusión y del pensamiento, más bien de ya si pegando que no hay nada que ver con nosotros, ¿entendiste? Y así sucesivamente. Entonces, queridos amigos, es importante que nosotros hagamos estas definiciones. Es importante que nosotros hagamos una reflexión profunda del sentido religión, o sea, ligarte, unirte, conocer, saber, entrar en el aspecto ontológico de quién es el hombre, porque en la medida en que ñande yaico amaba ñande, upebe ñande y catula yaico amaba la ñande yara, mare non debe va la ñande ñañe moiñeira. Por eso que esa expresión que en otras oportunidades hemos estudiado, el pené, ¿verdad? Que quiere decir delante de, reñemoí, delante del Señor, ¿verdad? Después. Y todo este elemento teológico que habíamos reflexionado ya en el capítulo 7, del 18 hasta el final, versículo 18 hasta el final, hasta el 29, habíamos mirado un poco esta oración de David
que se pone ante el Señor, agradece y dice, bueno, Señor, mágico sea, lleva. Mágico sea la pisete, la será como la pisete, me ese tanta dicha. Y más aún, ¿verdad? Porque el Señor dice, te daré esto, pero aún más. Y eso es lo que ahora estamos viendo en este capítulo 8 del 1 hasta el 14, que son las conquistas de David. Una serie de conquistas, una serie de triunfos de parte de David. ¿Pero por qué? Y porque el Señor le está bendiciendo. Opea ñamañá, ña reflexionar, que eso es la palabra berajá, ¿verdad? El berajá, el baraj, que quiere decir la bendición, pero bendición de Iseina, solamente de una manera superficial, sino que el berajá quiere decir una vida de bendición, una vida bien vivida, bien realizada, una vida feliz. Aupea lo prometea ñande yara al rey David. Volvemos enseguida con más ñande yara Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Box disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Box. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día cuánto soy y cuánto tengo. Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi corazón para amarte y mi vida para servirte. Acepta, Madre, este don que te ofrece mi cariño. Guárdame como un niño cerca de tu corazón. Guárdame como un niño cerca de tu corazón. Que nunca sea traidor al amor que hoy se me entrega, y que desprecie sin pena los halagos de otro amor. Y aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo y que sienta que eres mi madre. En la dicha y en la aflicción, en mi vida y en mi agonía, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. En la dicha y en la aflicción,
mi vida y en mi agonía. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos, cántenle, cántenle, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Salmo 105, 1 al 3. Poco antes de las 9 de la noche el Papa ya había regresado a su casa, el Vaticano. Puso así punto final al parón de 16 días que le llevó a esta pequeña localidad de Castel Gandolfo. Al salir, hablando con medios italianos, dijo que fueron unas vacaciones con trabajo. Puede que razón no le falte. A lo largo de estos días desarrolló actividad diplomática. Recibió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y habló por teléfono con el primer ministro israelí y con el presidente palestino a raíz del ataque a la parroquia católica de Gaza. Además, el Papa mantuvo algún que otro encuentro oficial, por ejemplo, con este grupo de ortodoxos y católicos de Estados Unidos que pasaron por Roma en una peregrinación conjunta, o este otro encuentro con representantes de varias congregaciones que estaban en sus respectivos capítulos generales. Donde sí parece que se le vio más relajado, o por lo menos con una actitud menos institucional y más pastoral, fue en los continuos encuentros que mantuvo con los vecinos, desde las visitas a los carabinieri o a las monjas clarisas, hasta esta visita a una residencia de ancianas. 101. Para los habitantes de esta localidad, el regreso del Papa ha significado una vuelta a la vida. Estamos felices de acoger al Papa aquí a Castel Gandolfo. Estamos felices de acoger al Papa aquí en Castel Gandolfo y contentos por su regreso. Su presencia, en mi opinión, es una bendición para estos lugares de los Castelli Romani. Estamos realmente contentos de que haya vuelto. Tampoco faltó alguna que otra llamada curiosa, como la que mantuvo con el único astronauta en vida de la misión que llevó al hombre a la Luna en 1969. El Papa también celebró esta primera misa por la custodia de la creación con las nuevas fórmulas recién aprobadas. All'inizio della messa abbiamo pregato per la conversione, la nostra conversione. E vorrei aggiungere che dobbiamo pregare per la conversione di tante persone dentro e fuori della Chiesa che ancora non riconoscono l'urgenza di curare la casa comune. El Papa norteamericano no dejó de seguir la actualidad y en su cita semanal con los fieles para rezar el Ángelus no dejó de enviar mensajes a la comunidad internacional pidiendo por la paz mundial. En definitiva, León XIV regresa al Vaticano para retomar su actividad habitual, aunque no ha dejado Castel Gandolfo del todo, porque volverá en agosto con motivo de la festividad de la Asunción. ¡Padre México! Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur.
Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Hoy reflexionamos el capítulo 8 del segundo libro de Samuel, el versículo también que nos habla sobre los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los llevó, dice, a Jerusalén. Es el versículo 7. David se apoderó de los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer y los transportó a Jerusalén. Tenemos que ubicarnos dentro de nuestro contexto histórico, que los escudos de oro pertenecían a los altos oficiales siempre, ¿verdad? Como siempre, los altos, o guardia real de Hadadezer, que era el rey arameo derrotado. Y en la cultura del Oriente cercano, los escudos ricamente decorados eran llevados en ceremonias reales, desfiles y procesiones religiosas. Upeana entonces lo lleva todos estos escudos, los escudos dorados, lo que representa el poderío, lo que representa también la riqueza, lo que representa una bendición que se recibe de parte de Dios. Se dan cuenta, queridos amigos, que aquí estamos entrando también en un aspecto muy antropológico. Ñandegan te bebe lleva siempre, ya no es la hiponamia, la yarecomia, pedefile lleva, ya es ya cajas. Entonces el aspecto religioso y se llevan las cosas lindas que representan la fuerza, el poderío, la riqueza, la bendición que Dios da al pueblo, a la gente. Entonces ya no es allá por la ña de procesión de mañana en un desfile militar o no es baila y la fusil la imagina Antonia o no es la jeep o boera. ¿Por qué? Y porque con eso, desde el aspecto antropológico, es como querer decir y mostrar, aquí está toda esa gracia, toda esa bendición que nosotros tenemos, que nosotros hemos recibido. Y esta es nuestra fuerza, este es nuestro poderío. En el fondo, Upeala ya es esa casea y nada. Y por eso ahora nos está hablando de todo lo que significa el poderío y todo lo que significa ese desfile también. Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos en el texto hebreo, se usa la palabra shelatim. Shelatim, que sería escudos en la traducción nuestra, shelatim. Pero que aparece muy pocas veces en los textos del Antiguo Testamento. Y muy vinculada, por lo tanto, la palabra a lo que significa el honor y la distinción real, shelatim. El honor y la distinción real. Upeaela ya lleva la año nos en valle, lleva estilo procesión, ya esa cajanguaisa, ñamonguele al pueblo, a la gente. Miren, qué lindo, ¿verdad? Todo eso se va mostrando. Apealo ya puedo ver. David se apoderó, dice, los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer y los transportó a Jerusalén.
En el contexto histórico, queridos amigos, los escudos de oro pertenecían a los altos oficiales o guardia real de Hadadezer, que era el rey arameo derrotado. Y el hecho de llevarlos a Jerusalén, implicaba, ¿qué es lo que implicaba? ¿Por qué tengo que llevar a Jerusalén? Recordemos que David había conquistado la ciudad de Jerusalén, y desde ahí está imponiendo de cierta manera la unidad, está imponiendo de cierta manera el poderío también que tenía David. Y reafirma así la capital como centro político y como centro religioso, es decir, como un centro teológico. Desde Jerusalén es de donde sale todo. Y este triunfo es sobre todo para explicar que Dios, Yahvé, el poderío nuestro, está sobre todos los otros dioses extranjeros, ya que el oro de sus símbolos era ahora ofrecido al único Dios. El hecho de sacarles, el hecho de traer el botín de Hadadezer y ofrecerle ahora a Yahvé, quiere decir, déjina la verdadero, de la añetete guajinañandeyara. Y por eso todo se te trae y todo se te ofrece en el templo. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día, nos presenta el Señor a través del libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 19, del 1 al 2, luego del 9 al 11, y terminamos del 16 al 20b. Aquel día, a los 3 meses de salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Saliendo de Rafirín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí frente al monte. El Señor dijo a Moisés: voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y te crea en adelante. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho, y el Señor le dijo: vuelve a tu pueblo, purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Subía humo como el de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor bajó al monte del Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima de la montaña. Queridos amigos, qué interesante. Esto se llama Theos
fanos, ¿verdad? Entonces la teofanía ya ñande opea dice revelación, ñande yara oye yaka oye cualca. Y es interesante porque Dios aquí le dice a Moisés, el pueblo que me vea para que pueda creerte. Queridos amigos, esto es tan interesante. El Señor que se manifiesta a Moisés, porque a través ahora de Moisés, el pueblo le va a escuchar a Moisés. Upea entonces ñande yahuerecoa aveñane acame, yahuerecoa aveñane apuntume, porque nosotros somos los que vamos a revelar al Señor, a Dios. Para que el pueblo te crea, querido papá. Para que el pueblo te crea, querida mamá. Para que el pueblo te crea, querido gobernante. El pueblo te crea, querido gobernante. Es decir, ñande ñambojasana es la revelación de Dios, la que tiene que llegar, pero a través de nosotros, porque cada uno de nosotros con su vocación, con su misión, es un enviado de Dios. Todos somos enviados de Dios. Así es que y seamos conscientes de esta gran misión. Y el Señor dice, yo me voy a acercar y yo voy a estar ahí. Todas estas manifestaciones que después nos narra el libro del Éxodo, llevan la medida en que ñande, el trueno, el rayo, todo esto son manifestaciones de epifanía de Dios. ¿Pero por qué? Porque justamente ñamongushu, el dinamismo dentro de nuestra comunidad. Porque ñande ya yapoa lleva, peñande yara o esa cajaisha ñande. Y eso es lo que le pedimos hoy también a Dios. Que podamos, con nuestra vida como Moisés, manifestar la presencia de Dios. Y así sobre todo el pueblo pueda decir, verdaderamente es Dios el que está manifestándose a través de Moisés, a través de mi papá, a través de mi mamá, a través de mi familia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor, Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con poder, enciende en mí el fuego
en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros mirando este capítulo 8 del segundo libro de Samuel, el versículo 7. David se apoderó de los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer y los transportó a Jerusalén. Del aspecto histórico que esto significa y del aspecto religioso que estamos llevando al único Dios. Todo lo demás entonces si esto nosotros llegamos a conquistar y es el botín y lo ofrecemos a Yahvé, quiere decir que el Dios verdadero es Yahvé. Del aspecto antropológico en este mundo antiguo, queridos amigos, las armas no solo eran para la guerra, sino que también todas las armas eran objetos rituales, símbolos religiosos. El escudo de oro, que era Shelet, un escudo de oro Shelet, representaba el poder divino delegado. O sea, Dios que le está delegando su poder, el poder de Dios mismo que se le está delegando al rey. Y lo hacía como extensión del Dios protector del reino. O sea que yo me pongo aquí ese escudo de oro, esta arma que yo llevo aquí conmigo, y este escudo, el Shelet, es porque yo estoy representando nada más y nada menos que la fuerza y el poderío de nuestro Dios. Sé la reina, pero así como soy rey, soy el que lleva adelante la guerra de Dios, el poderío de Dios, la fuerza de Dios. Y bueno, y por eso entonces también esa palabra Shelet, Shelet que quiere decir escudo de oro, la raíz de donde viene es Menshalat, que quiere decir gobierno y dominio. Menshalat, gobierno, dominio. Y entonces, Shalat, Shelet, entonces el escudo de tu gobierno. Este es el que está mostrando el poder de tu dominio. Pero al mismo tiempo sabemos que el que domina es Dios. Dios es el dueño. Dios es el que tiene la fuerza, o en todo caso, Dios es el que te da la fuerza para que puedas dominar y para que puedas gobernar. A operar entonces la Shelet delante escudo de Yehoy. O esa caja el poder. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Estos símbolos son muy interesantes porque estamos hablando de un aspecto antropológico. Y que a toda la ñaño entender son signos. Añandego y TV. Pero mañana en la militar cuera. Tenía rayita y otro rajado, otro rajache, otro doña, bueno, rajabe tenía estrellita, otro rajamado, otro rajache, apenas. Entonces, hasta el general, entre ellos llega, lleva. Se da ahí lleva toda la simbología, pero voy estrella, pero ahí ven la gente, voy estrella, es una forma, una expresión, ¿verdad? Remanda y te iba, voy estrella, pero la rejupía y la gente la disposición de día y nada. Remanda, ¿sí? Debe haber un general, voy estrella, pero la rejupía, imaginad.
Se dan cuenta las expresiones, pero aquí estamos entrando del aspecto antropológico. Es la autoridad, es el poder. Y entonces, nosotros decíamos, queridos amigos, del aspecto antropológico, el hecho de llevar a Jerusalén, David así lo que está haciendo es sacralizando, porque el hombre de por sí siempre tiende a la sacralización. Es parte esencial de la vida del hombre, la sacralización, de una o de otra manera. No estamos hablando directamente de un solo estilo o de una manera de sacralizar las cosas, sino que desde un sentido ontológico, quiere decir que el hombre luego, de por sí, sea en el rito que sea, sea en la religión que sea, el hombre tiende siempre a una sacralización. O incluso aquellos que dicen, no, ya no hay religión o lo que sea, mentira. Porque la palabra religión quiere decir religarte a tu propia esencia, a tu propia existencia. Lo que vos no tenés es un estilo de rito que vos seguís. A pesar de que también es imposible no tener un rito. O sea, tu mismo rito de no hacer algo ritualmente, eso ya es un rito de tu sacralización y de tu forma de encontrarte, de religarte en el aspecto ontológico, en el aspecto existencial. Todo señalará a una reflexión filosófica, queridos amigos. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar y tenemos que procurar entender. Las palabras claves que encontramos en este versículo 7, David se apoderó de los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer y los transportó a Jerusalén. Aquí encontramos algunas palabras claves, como siempre, ¿verdad? Ya hemos visto el shalat y shelatim, que vienen a ser las armas. Más que una protección física, estos escudos, queridos amigos, más bien son símbolos. Ya esa huella lleva. La estrellita que lleva ahí el general o lo que sea, o los militares, o mi ahora, el rango va ahí. Eso no es una protección en el sentido bélico, en el sentido de guerra. Eso no te protege nada. Al contrario, mira, hemos bopado, la guerra, pues me han de todo ahí, ya, de fifían, de catejan, haré sacar, voy a estrellar para opinar, se lleva. Le van a radio, de televisión, o donde sea, pero en lugar de esa, baby. Pero cuando te vas allá a la guerra, lo primero que haces es sacar todas esas cosas. Eres con verdadero escudo. Estos son simplemente símbolos, por eso te está diciendo que no es para una protección física el shelatim, estos escudos de oro que está llevando, sino que más bien implica y nos muestra la autoridad y nos muestra el dominio. Ya en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17, nosotros tenemos esta palabra shelatim y se usa de una manera derivada para poder hablar de el mismo poder de Dios, de la misma autoridad de Dios. Shelatim. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Biografía de nuestro patrono San Francisco Solano. Nace el 10 de marzo de 1549, en Montilla, un pueblo de Andalucía. Estudió con los jesuitas, pero entró a la comunidad franciscana porque le atraía mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos de San Francisco. Los primeros años de sacerdocio los dedicó a predicar con gran provecho en el sur de España. Sus sermones no tenían nada de rebuscado ni de elegante, pero llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguían grandes conversiones.
es que rezaba mucho antes de cada predicación. Llegó a Andalucía la peste del tifo negro y Francisco y sus compañeros Fray Buenaventura se dedicaron a atender a los enfermos más abandonados. Buenaventura se contagió y murió. Luego se contagió también Francisco y creyó que ya le había llegado la hora de partir para la eternidad, pero luego, de la manera más inesperada, quedó curado. Con eso se dio cuenta de que Dios lo tenía para obras apostólicas todavía más difíciles. Pidió a sus superiores que lo enviaran de misionero a África, y no le fue aceptada su petición. Pero poco después el rey Felipe II pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a Sudamérica, y entonces fue enviado Francisco a extender la religión por estas tierras. Fue una gran alegría para su corazón. Y sucedió que una terrible tempestad lanzó el barco contra unas rocas frente a Panamá y se partió en dos. No había sino una embarcación para volver a tierra firme, y el misionero prefirió aguardar allá en esos escollos con los esclavos negros que él había venido instruyendo durante el viaje, y acompañarlos hasta que llegara otra barca para salvarlos. Y aprovechó esos 3 días de terror y peligro para acabar de instruirlos y bautizarlos allí mismo. Varios de ellos perecieron luego entre aquellas olas, pero ya habían sido bautizados. La pequeña embarcación los llevó a unas costas inhóspitas, y allá pasaron días terribles de hambre y peligros. Cuando los marineros se desesperaban, lo único que podía calmarlos era la intervención del padre Francisco. Cuando había peleas, al único que le hacían caso para dejar de pelear era al padre Francisco. Al fin lograron que un barco los recogiera y los llevara a la ciudad de Lima. Fray Francisco Solano recorrió el continente americano durante 20 años, predicando especialmente a los indios. Pero su viaje más largo fue el que tuvo que hacer a pie, con incontables peligros y sufrimientos, desde Lima hasta Tucumán en Argentina, y hasta las Pampas y el Chaco paraguayo. Más de 3.000 kilómetros y sin ninguna comodidad, solo confiando en Dios y movido por el deseo de salvar almas. Y le sucedió en aquel gran viaje misionero que lograba aprender con extraordinaria facilidad los dialectos de aquellos indios a las 2 semanas de estar con ellos, y le entendían todos admirablemente sus sermones. Sus compañeros misioneros se admiraban grandemente de este prodigio y lo consideraban un verdadero milagro de Dios. Pero lo más admirable es que las tribus de indios, aun las más belicosas y opuestas a los blancos, recibían los sermones del santo con una docilidad y un provecho que parecían increíbles. Dios le había concedido la eficacia de la palabra y la gracia de conseguir la simpatía y buena voluntad de sus oyentes. Fray Francisco llegaba a las tribus más guerreras e indómitas, y aunque al principio lo recibían al son de batalla, después de predicarles por unos minutos con un crucifijo en la mano, conseguía que todos empezaran a escucharle con un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares y miles. Un Jueves Santo, estando el santo predicando en La Rioja, Argentina, llegó la voz de que se acercaban millares de indios a atacar la población. El peligro era sumamente grande. Todos se dispusieron a la defensa, pero Fray Francisco salió con su crucifijo en la mano y se colocó frente a los guerreros atacantes, y de tal manera les habló, logrando que lo entendieran muy bien en su propio idioma, que los indígenas desistieron del ataque y poco después aceptaron ser evangelizados y bautizados en la religión católica.
El padre Solano tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el violín y la guitarra, y en los sitios que visitaba divertía muy alegremente a sus oyentes con sus alegres canciones. Un día llegó a un convento donde los religiosos eran demasiado serios, y recordando el espíritu de San Francisco de Asís, que era vivir siempre interior y exteriormente alegres, se puso a cantarles y hasta a danzar tan jocosamente que aquellos frailes terminaron todos cantando, riendo y hasta bailando en honor del Señor Dios. San Francisco Solano misionó por más de 14 años en el Chaco paraguayo, por Uruguay, el Río de la Plata, Santa Fe y Córdoba en Argentina, siempre a pie, convirtiendo en innumerables indígenas y también muchísimos colonos españoles. Su paso por cada ciudad o campo era un renacer del fervor religioso. Un día en el pueblo llamado San Miguel estaban en un toreo, y el toro feroz se salió del corral y empezó a cornear sin compasión por las calles. Llamaron al santo y éste se le enfrentó calmadamente al terrible animal, y la gente vio con admiración que el bravísimo toro se le acercaba a Fray Francisco y le lamía las manos, y se dejaba llevar por él otra vez al corral. A imitación de su patrono San Francisco de Asís, el padre Solano sentía gran cariño por los animalillos de Dios. Las aves lo rodeaban muy frecuentemente, y luego, a una voz suya, salían por los aires revoloteando, cantando alegremente como si estuvieran alabando a Dios. Por orden de sus superiores, los últimos años los pasó Fray Francisco en la ciudad de Lima, predicando y convirtiendo pecadores. Entraba en las casas de juego y hacía suspender aquellos vicios, y llevaba a los jugadores a los templos. En los teatros, en plena función inmoral, hacía suspender la presentación y echaba un fogoso sermón desde el escenario, haciendo llorar y arrepentirse a muchos pecadores. En plena plaza predicaba al pueblo anunciando terribles castigos de Dios si seguían cometiendo tantos pecados, y esto conseguía muchas conversiones. Un día estaba predicando en una misa y empezó a temblar. Las gentes quisieron salir huyendo, pero él les dijo: si piden perdón a Dios, no les sucederá nada malo. Todos pidieron perdón y nada malo sucedió aquel día allí. Otro día, en pleno sermón, exclamó: por las maldades de estas gentes, todo lo que está a mi alrededor será destruido, y no quedará sino el sitio desde donde estoy predicando. Y así sucedió años después. Llegó un terremoto y destruyó el templo y todos los alrededores, y el único sitio que quedó sin que le pasara nada fue aquel desde donde el santo había predicado. En mayo de 1610 empezó a sentirse muy débil. Los médicos que lo atendían se admiraban de su paciencia y santidad. El 14 de julio, una bandada de pajaritos entró cantando a su habitación y el padre Francisco exclamó: «Que Dios sea glorificado», y expiró. Desde lejos las gentes vieron una rara iluminación en esa habitación durante toda la noche. San Francisco Solano pídele a Dios muchas bendiciones para América. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad
en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, el capítulo 8, hoy con este versículo 7. Estamos viendo algunas palabras claves. Decíamos Shelatim, que es el escudo. UPA, entonces no hay protección en el momento de la guerra, sino que es una simbología y es la simbología del poder de Dios. La autoridad que uno tiene, esa autoridad que es delegada. Esto es interesantísimo, ¿verdad? Dentro del pensamiento antropológico, del pensamiento humano, del pensamiento del hombre como sí, ¿verdad? Siempre nosotros nos movemos con las simbologías. Ya te coño yo entendé con la simbología. La forma de comunicarnos es a través de la simbología. Incluso la palabra que yo estoy pronunciando, ese es un símbolo sonoro. Deres endújan, deres entender. Va para la ceja pero la reñe, pues uno reñe chino ve. Entonces, esa simbología, ese signo, vos ya no entendés. A no ser que seas chino vos, ¿verdad? Entonces entendés. A pesar, algunos ahí no entendéis ni guaní, no entendéis. Entonces, esa simbología le queda un poco grande ya ahí. Bueno, y así, queridos amigos, estábamos hablando de esta palabra Shelatim. Shelatim quiere decir ese escudo, porque dice David, se apoderó de los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer y los transportó a Jerusalén. El hecho de transportarlo, decíamos, a Jerusalén quiere decir que el verdadero poder es de Yahvé, de nuestro Dios, no de este Dios que ha sido vencido, el Dios de Hadadezer. Y hay otra palabra clave, el lakaj, el hecho de tomar, el hecho de aprender, el hecho de apoderarse. Este verbo no implica entonces robo, sino que una apropiación legítima, pero con un derecho espiritual. Atención, el hecho de tomar un pedazo de ir y les robó, sino que directamente el hecho de tomar como un aspecto de apropiación legítima del botín de guerra, que era una apropiación legítima en la guerra, pero que luego ellos le daban este sentido espiritual. Lo llevaban al santuario, lo llevaban a Dios. Y nosotros tenemos muchos textos bíblicos donde aparece este verbo, lakaj. Es usado cuando Dios toma para sí algo sagrado. Peñan de yarajina lleva. Haewilo yarra, algo sagrado. Entonces utiliza este verbo, lakaj. Y aquí nosotros en hebreo encontramos en este versículo 7, David, lakaj, ¿verdad? O sea, se apoderó de los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer y los transportó a Jerusalén. Ahora, si nosotros vamos a mirar, queridos amigos, algunos de los puntos claves de la enseñanza de este versículo 7, en primer lugar, vamos a ver que dice que todos estos escudos del que se apodera, no, sino que él los toma y los lleva ¿a dónde? A Jerusalén.
Y así que se está presentando aquí Jerusalén como ese centro sagrado. Upepe viene en templos. Upepe viene con Ayahuerajata. Jamás viene con esta, jamás viene meta al Señor, a Dios, que es el dueño de todo. Y también toda esta guerra, toda esta lucha, queridos amigos, así como se está presentando aquí en las conquistas de David, es más bien es una guerra santa, o sea, es una guerra como un acto teológico, un acto que theos logos, o sea, que está hablando y está desarrollando la idea divina, la idea de Dios. No solo es una conquista, por lo tanto, territorial, sino que para ellos esta lucha, esta conquista, este pelear y este buscar, entre comillas, el reino de Dios, es un acto de fe. No era entonces para enriquecerse. Para enriquecernos. Como nosotros muy bien conocemos, ¿verdad? Botín de guerra en un sentido. Después los golpes de Estado. Dice que hasta los bancos, hasta los lingotes de oro, hasta los lingotes de oro, dice que vaciaron en el Banco Central. ¿Y quién dice nada? Vaya la J. Cuaumia, si se sabe, y se sabe quiénes fueron, y dónde fueron a parar. ¿Entiendes? Y seguimos en la impunidad, ¿verdad? Seguimos siempre robando al pueblo y robando a la gente. Y entonces, aquí es un símbolo, queridos amigos, de un acto teológico. Yo hago, entre comillas, la guerra, pero hago la guerra al mal. Peleo contra el mal. ¿Para qué? Y para dar bienestar a la comunidad. Y todos estos símbolos, queridos amigos, son símbolos consagrados. Símbolos que responden a un estilo de vida del hombre que entiende que su vida es una consagración. Así que, queridos amigos, vamos concluyendo. Por el día de hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.